Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noche, a la hora que lo anden viendo. Mi nombre es Brian Eduardo Fuentes Hernández y junto con mi compañero Miguel Ángel González Coria les vamos a presentar el tema de difracción de Bragg con rayos X. Muy bien, el objetivo de esta práctica central fue determinar el parámetro de red para dos cristales específicos. Uno de ellos fue el cloruro de sodio y el otro fue bromuro de potasio, utilizando difracción de rayos X. Al igual que vamos a comparar nuestro parámetro A, experimental con los valores teóricos y reportados en la literatura. Esto pues nos va a permitir evaluar la precisión de nuestra medición y la calidad de nuestro procedimiento. Muy bien, vamos a ver un poquito antes que nada una introducción a qué son los rayos X. Los rayos X son fundamentalmente una forma de radiación electromagnética, lo que significa que son luz, pero de una energía extremadamente alta. Como podemos ver en la imagen, los rayos X se sitúan en una región de alta frecuencia y por lo tanto de longitudes de onda muy cortas, mucho más cortas que la luz visible o la ultravioleta. Típicamente sus longitudes de onda están en el rango de 0.01 a 10 nanómetros. Pero, ¿cómo se producen? En el lado derecho, como podemos ver en la imagen, está el cátodo, que es un filamento calentado que por efecto termoiónico, este filamento emite electrones que son acelerados gracias a una fuente de alto voltaje. Los electrones viajan a gran velocidad y chocan contra el ánodo, que generalmente es un blanco de tuxteno. Cuando los electrones chocan contra el tuxteno, la mayor parte de su energía se transforma en calor, pero alrededor del 2% se convierte en rayos X, como podemos ver en esta imagen. ¿Y qué es una estructura cristalina? Una estructura cristalina es simplemente el arreglo ordenado y tridimensional de los átomos o iones dentro de un material sólido. Es importante recalcar la palabra ordenado. Los átomos pues no están puestos al azar, sino que siguen un patrón pues estricto. La propiedad más importante de este patrón es su periodicidad. Esto significa que existe una unidad básica, un bloque de construcción fundamental, por así decirlo, que se repite una y otra vez en todas las direcciones, pues para formar el cristal completo. A esta unidad básica repetitiva le llamamos la celda unitaria. La imagen que vemos a la izquierda es un ejemplo de una de estas celdas unitarias. Podemos ver esta caja de átomos en posiciones específicas. Esta caja se apila millones de veces al lado de otra idéntica, arriba, abajo, al fondo, derecha, izquierda, creando todo el sólido. Pero muy bien, entonces, ¿qué es la ley de Bragg? Como vimos, los rayos X interactúan con con los planos ordenados de átomos en el cristal, pero no solo se reflejan en la primera capa, sino también en la segunda, la tercera y así sucesivamente. Los rayos X se dispersan por toda la estructura ordenada del cristal, pero solo vamos a detectar picos de alta intensidad cuando los rayos que rebotan en los diferentes planos interfieren de forma constructiva. La ley de Bragg nos va a establecer eso, la condición para que la interferencia sea constructiva. Esta diferencia de camino, que normalmente es el 2 seno de teta, 2D, perdón, debe ser exactamente igual a un número entero n por las longitudes de ondas. Si la diferencia es una longitud de onda, 2 o 3, etcétera, las ondas se alinean y se suman. Si no, pues se van a cancelar y no vamos a detectar nada. Esta condición física se describe con la famosa ecuación de Bragg, que es la que estamos viendo en este, ¿no? Que va a ser 2D seno de teta igual a n por la longitud de onda, en donde d va a ser la distancia interplanar del cristal medida en nanómetros, teta pues va a ser el ángulo de difracción y lambda va a ser la longitud de onda de los rayos X. Continuando con nuestra metodología experimental, nosotros lo hicimos en dos partes. Primero fue conocer nuestro difractómetro de rayos X y irle agregando los siguientes aditamentos, que fueron colimadores, cristal y el detector Geiger-Müller. Los colimadores tuvieron su función, que fue el alineado, en el cual presentamos dos tipos de colimadores, uno de 3 milímetros y otro de 1 milímetro, los cuales ayudaban a poder tener una mejor visualización tanto de nuestra fuente, cristal y detector.
En nuestra fuente colocamos un colimador primario, ese simplemente se ponía así, tenía tipo de imán que se pegaba. Y trabajamos con dos tipos de cristales, que fue cloruro de sodio y bromuro de potasio. Otra parte importante es entender el diagrama de conexiones para poder trabajar con nuestro detector Geiger-Müller, en el cual se ocupó un divisor de voltaje, un, una fuente de alto voltaje, un amplificador, un contador y un timer. Bueno, se usó un voltaje de 560 volts, esto para el trabajo de nuestro detector Geiger-Müller, y el timer consistió en un intervalo de 10 segundos para poder hacer el número de cuentas que iba a detectar que iba a ser nuestro detector. Se realizaron un barrido angular en el rango de 2 θ, que era el rango en el que se podía mover nuestro brazo, empezando desde 15 grados hasta 90 grados en intervalos de 1 grado. Parte importante de nuestro difractómetro de rayos X es que hay que asegurarnos que la tapa esté bien colocada y establecerle un temporizador, ya que al apretar el botón de encendido no llega a prender si está mal colocada la tapa. Bueno, continuando con los resultados, aparte de nuestro cristal de cloruro de sodio, tuvimos unos resultados más bonitos, más precisos, que fue en el ángulo del 27.5 grados, una intensidad de 390 cuentas, a lo contrario que tuvimos en el bromuro de potasio, que fue tal vez cerca del ángulo, que fue 28.5 grados, pero una intensidad menor, que fueron 120 cuentas. Este pico significativamente más intenso que el bromuro de potasio puede significar o puede deberse a varias cuestiones, ya sea la alineación, que la cara haya sido la correcta. Y es que esto es importante, pero el problema es que nuestros cristales, no sé si por descuidos o no sé, tienen opacidad en un lado y en otro, pero al final te das cuenta que parece que los dos son iguales. También en la última parte de los resultados tratamos de hacerlos en una tabla para poder, parte de nuestros objetivos, calcular la distancia interplanar y el parámetro de red. La primera fue usando la ley de Bragg. Para el primer cristal obtuvimos un valor de 0.324 nanómetros y para el bromuro de potasio de 0.313 nanómetros. Ahora, ocupando esta expresión que relaciona D con las coordenadas de cada uno de nuestros planos cristalinos, el parámetro de red, nosotros pudimos obtener un parámetro para el cloruro de sodio de 561 nanómetros. Y comparándolo con el valor teórico, tuvimos un error porcentual de 0.53, siendo algo bajo. Pero nosotros, al querer calcular el parámetro de red para el bromuro de potasio, obtuvimos un valor de 0.542 nanómetros y comparado con el valor teórico nos salió un error de 17.75%, siendo algo alto. Y algo que se estuvo cuestionando fue que posiblemente o hayamos confundido nuestro pico, ya que nosotros ocupamos un valor de n igual a 1 en nuestro primer pico, o tal vez tuvimos mala alineación en nuestro detector al momento de hacer esta medición, porque inclusive para el otro cristal fue difícil poder hacer el número de cuentas. Pero digo, tuvimos unos valores que se pueden acercar al valor teórico. Bueno, Como conclusión, entonces, podemos decir que se pudieran caracterizar los cristales del cloruro de sodio y bromuro de potasio a través de la difracción de rayos X, calculando sus respectivas distancias interplanares y parámetros de red. No logramos obtener una gran precisión para el bromuro de potasio, sin embargo, pudimos ver que la sensibilidad en la alineación del cristal y la baja resolución angular son muy importantes. En futuros experimentos,
les recomendamos utilizar un valor de voltaje apropiado, seguir con un barrido fino y una buena alineación para mejorar la precisión en la determinación de los ángulos de Bragg. Muchas gracias y bueno, aquí un poquito de la bibliografía que vimos alrededor de nuestras imágenes. Muchas gracias por su atención y un saludito a todos.